Bien, aquí estamos. De vuelta, de vuelta. Ahora sentados. Sí. Y con la intención de comentar tranquilitos, los temas de interés. Que la familia está ahí también sentada o acostaditos, recostados luego de una jornada Yo me imagino agotadora. la gente está ahora acostada con los pies cruzados en su cama y los que no están con los pies debajo de la mesa. Correcto. Sí. Cenando, porque esta es la hora de la cena. La hora del plátano, decía un amigo. Yo voy a cenar cuando llegue a la DJ casa. Franchi, la hora del plátano. Cuando yo llegue a la casa yo voy a cenar. Yo me imagino la cena de ustedes cuando llegan a la casa. No, yo ahora estoy... un té. Ahora yo estoy cenando ahora, en los últimos días. Un mangú, té de estilo y cosas con una galletita. Un mangú con los 3 golpes. Bueno, yo voy a cenar. Y un tazón de chocolate de agua. No, mi cena de hoy es, bueno, no es un antojo. Hoy al mediodía yo comí un poquito de sancocho, que yo lo hice con arroz. Entonces, yo comí poquito y dije que iba a comer de nuevo ahora una taza de sancocho con arroz. Qué bien. Me perdonan, pero señores, se merece por dos. No es por dos, Merece. es por una, pero es que estoy antojada de repetir la comida del mediodía. Bueno. Hecha por mí, saludable, sin nada de condimentos, señores, todo es natural. Quiero leerles y me excusan que voy a leer porque es un artículo que acabo de encontrar. Le voy dando seguimiento desde la tarde, como estuve descansando. Cada vez que puedo. Cada vez que puedo me acuesto a dormir. Usted se acuesta a dormir y llega aquí con la sábana ahí marcada. Oye, yo con un cuarto de la mitad de lo que él duerme, yo fuera de lo más feliz del mundo. Yo también. Tenía 4 días levantándome a las 5 y 4:30 de la mañana. Yamira Taveras está en casita viendo. No sé, ella no pudo venir porque se sentía un poquito indispuesta, pero ella nos está mirando. Así que, amiga, la queremos mucho. Mucho. Mejórese pronto. El estudio, un estudio dado a conocer en el día de hoy, informe ejecutivo en hogar, que presentó la primera dama de la República, Raquel Arbaje. El estudio confirma que más del 20% de mujeres de República Dominicana tuvo un hijo antes de los 18 años. Sí. Según este estudio, se determinó que el 20.4% de las mujeres dominicanas con edades entre los 20 a 24 años tuvieron un hijo antes de los 18 y el 2% tuvo un hijo antes de los 15 años. Esto según un trabajo realizado por la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Eso es alarmante. Producto todo esto de ese círculo de pobreza, falta de escolaridad y falta de oportunidades. Correcto, esos son hallazgos que se van repitiendo año tras año y no logramos salir de ese círculo de la pobreza. No se hace lo necesario con políticas de Estado claro, que provean a esta familia pobre de los recursos necesarios, de las oportunidades, para que estas muchachas no caigan en la sexualidad temprana, muy temprana. A muy temprana edad, a muy temprana. Correcto. Sin tener ni siquiera ningún tipo de conocimiento y sin su cuerpo estar físicamente preparado. En el mismo estudio se informó que el grupo de edad, en ese grupo de edad, el 32% de las mujeres se casó o unió a un hombre antes de los 18 años y se destacan que la variable que más impacta en esta problemática es el nivel de estudio de estas mujeres, aumentando esta cifra a 65% en féminas con educación primaria versus el 12% en las que tenían educación terciaria. Es decir, las que alcanzaron el bachillerato, esas muchachas que tuvieron más oportunidades, no tienen, en una gran proporción, no tuvieron hijos en ese rango de edades, ni se unieron maritalmente. Porque adquirieron más conocimientos de cómo llevar una vida sexual, exactamente, utilizando la sexualidad, pero sabiendo cómo tratar de evitar, en este caso, hijos y esas cosas. No, y que también ese tiempo en el que esas niñas caen en estar en relaciones sexuales a destiempo, como decíamos, porque no están en la escuela. No están pensando en nada, no están estudiando. Están en teteo. Están en teteo, bueno, pero también muchas veces esa niña no tiene la responsabilidad de sus estudios, sino que la tienen sus padres. Y también cuando usted ya se gradúa del bachiller, está pensando en ir a la universidad y hacer una carrera, es decir, que eso le tomaría hasta los 24 o 25 años de edad después que sale del
del liceo, que la edad promedio es 18, 19 años. Entonces, como no están estudiando, no están empleando el tiempo, en su ambiente no se habla de estudio. Por eso no están motivadas, no tienen ningún incentivo para hacerlo y el Estado tampoco te incentiva. Tenemos aquí, por ejemplo, el tema. Y es algo que lo arrastran los padres. Sí, porque ellos también tuvieron, es un círculo. Repetitivo. Ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar ni de destacarse en una. Y bueno, pues es el ejemplo que los hijos. Aunque cogen. hay otras familias donde los padres no estudiaron, no se hicieron. Sí, porque hay muchas excepciones, lógicamente. Y sí educan a sus hijos, le dan una profesión. Se fajan para que ellos vayan a la escuela o al menos se hagan bachiller y luego hagan una carrera técnica. En fin, es un trabajo de todos y en algún momento tendremos que avanzar. Correcto. Sí. Porque no es justo para esas niñas que les ocurra eso. Claro. Porque están marcadas, vienen marcadas generación tras generación y hasta que no aparezca algo incentivado desde el Estado que rompa esa cadena de miseria, de pobreza, seguiremos viendo que la gran cantidad de jovencitos que delinquen, eso los es famosos algo en lo ninis, que el Estado tiene que ponerse a trabajar duramente. Claro, pero tenemos años muchos, hablando de eso. Los psicólogos, los sociólogos que estudian la dinámica social y ese ramal social, viven diciendo, hay diagnóstico de las Naciones Unidas, de la UNICEF, de todas partes, hay estudios, levantamientos, y como quiera seguimos. Y David, como quiera seguimos. Y ahí están las favelas. Mira, la sociedad luchó por un 4% para la educación, donde a partir de ahí se iba a poder tener más oportunidades y esos jóvenes iban a tener eso mismo, más oportunidades para ir a la escuela, porque iba a haber un mayor presupuesto para construir escuelas en esas comunidades lejanas donde quizá cogían clase en una rancheta o quizá los niños no tenían ninguna motivación. Vino un tema de la tanda extendida que también era un buen aviso para que las familias mandaran a sus hijos y que pudieran tener más oportunidades. Disculpa que te interrumpa, hasta un programa de incentivos a las familias madres, que mandaban esos muchachos a la escuela, que mandan esos muchachos a la escuela. Un tremendo programa. Tremendo programa que mensualmente deposita a una cuenta un dinero para esas madres, para una ayuda. Para que esa madre mande a los muchachos a la escuela. Que es de mucho beneficio, es una ayuda muy positiva. Que si los uniformes se le daban a los niños, que si los libros de texto también. Que si el viene almuerzo. El tema del desayuno escolar, luego viene el tema del almuerzo escolar, porque es una tanda extendida. Y la merienda para más tarde. Programas maravillosos, pero que se han visto contaminados por los administradores, por la persona que han estado encargadas. Entonces, eso jode, esa es la palabra, y me disculpan, todos esos programas que vienen con una buena intención para ayudar en la educación. Imagínate que un niño fuera a la escuela, tiene un buen desayuno y un buen almuerzo, se siente bien de ir a la escuela porque tiene una buena comida y porque en la escuela va a comer incluso mejor que en su casa, pero no, entonces nos topamos con que el almuerzo escolar tiene más problemas, que no llega a tiempo, que cuando llega no sirve, que si llegó con insectos, que si no llegó, que si el suplidor, que si el INAVIE, el tema de los uniformes, que si llegó a mitad de año, que si los libros de texto llegaron 3 meses antes de que se acabe el año escolar. Entonces, todos esos programas que son tan valiosos y que tienen un objetivo precioso, pero entonces las cabezas humanas que están ahí para administrar eso, para dirigirlo, lo dañan, lamentablemente. Y yo pienso que entonces lo estarán haciendo a propósito, dañarlo. ¿Por qué? Porque quieren la sociedad pobre. Claro. La quieren bruta. Es más fácil gobernar a una sociedad ignorante. Porque se dirige, una sociedad adocenada, ignorante, tú la mandas y ella se va por el derricadero, no importa. David, mira, por ejemplo, el transporte escolar. Yo, aquí no se planifican los trabajos. Yo he pasado por lugares, autopistas, que hay una escuela al lado y no hay un peatonal. Y el muchacho tiene que atravesar la carretera. Y el muchacho tiene que arriesgarse por ahí. Entonces, hay padres que lo cruzan, pues tienen la oportunidad de ir y llevarlo y buscarlo. Pero entonces cuando yo veo eso, a mí, yo digo, pero Dios mío, la autopista Duarte desde Bonao a Santiago, en horario escolar, cuando despachan,
usted debe ver ese espectáculo dantesco wow. de esos muchachos tratando de atravesar esa autopista para llegar de la escuela a su comunidad. Sí. Eso es algo deplorable. Con tanto dinero invertido en un 4%. Sí. Óigame, que hablamos en promedio de más de 115 mil millones de pesos. Ya va por 222 mil, oye. Cuando en una década, en promedio, Mello, eran 115 mil millones y se dedicó se especializó ese recurso para poder elevar la calidad de la educación dominicana, la formación de buenos maestros. Aparte de esto, dignificar al maestro. Sí, pero hemos tenido unas gestiones que han estado en educación politizada toda. Que es una vergüenza y de verdad que a mí me decepciona mucho. Pero como sociedad somos indiferentes. Somos indiferentes a eso. Indiferentes a eso. Y lo que maestro hace huelga, hace manifestación cuando a ellos le afecta. Sí, cuando le afecta al alumnado, a los padres, nadie sale en defensa. Porque si los estudiantes dijeran vamos a hacer huelgas porque esos profesores no están capacitados para darnos las clases. Se quedan las aulas vacías. Se quedan vacías. Vacías las aulas. Exactamente, porque esas son cosas que... Entonces, todo ese resultado horroroso que tú das ahí, porque es un horror hablar de tantas niñas, adolescentes embarazadas. A los 20 años con 2 y 3 muchachos. Oye, sí, increíble. Se para la escolaridad inmediatamente, viene la deserción escolar, vienen los problemas, aparte de que niños cuidando y criando niños, educando niños, cuando la niña que alumbró no tiene la educación ni siquiera básica. Y ahí es que vienen todos, se derivan todos esos problemas. Tenemos una generación completa que son 20 años viendo ese espectáculo dantesco, reitero, de esas niñas criando niños, y lo que tenemos como resultado ahora. ¿Ustedes saben qué es? Las últimas 3 décadas. Esos tigres vendiendo droga en la calle. 25 años. Sí, 25 años. Una generación años completa perdida. Son muchachos en los barrios formando parte de gangas, de bandas, matando, atracando, a un pequeñito, tú lo ves que lo utilizan para que lleve, para que transporte droga, niños de 10 años, 12 años. Y es una degeneración. Hemos sido derrotados en ese sentido. Tenemos un -0 en educación, en ese 4% que ha servido solo para politiquería barata. Que yo creo que el 0 no admite el menos. Y el -0 le ponemos. Vamos a esperar. 0. Y eso, pero eso es una vergüenza y es una pena a mí de verdad, porque es que cuando tú ves una niña de 13 años embarazada, tú quieres llorar. Tú quieres llorar. Si está embarazada a los 13 años, comenzó la actividad sexual a los 10 o a los 11. Porque esa niña tiene que estar en la escuela en ese momento y esa niña ya anda embarazada. Entonces, eso lo que da es deseo de uno, señores, llorar. Así es. Miren, cambiando de tema, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, el señor Francisco Rodríguez, dictó hoy medidas de coerción a 3 de los implicados de la tarjeta Supérate. Del fraude. Del fraude. Sí. A 2 de ellos, 1 año de prisión preventiva y a 1, 1 millón de pesos y prisión domiciliaria. Es decir, lo mandó a su casa. Esos son los colmaderos. Esos son los colmaderos. Los eslabones débiles. Exactamente. En la cadena de fraude, cuando usted me diga que ese juez condenó a quien le facilitó la data desde la institución, desde Prosoli, esos son los que hay que buscar. Desde Supérate, donde está Gloria Reyes, que es una mujer preparadísima, pero sacó también -0, perdón. En la administración de esos recursos, el pueblo va a aplaudir. Pero cuando metan de que preso a los de abajo. A los de abajo. A los que iban y compraban. No, en el colmadito, en el colmadito. Exactamente. De esa vaina. Sí, hay que buscar a los pejes gordos. Los que tienen la fórmula de cómo se podía entrar con los equipos avanzados, la tecnología y poder falsificar estas tarjetas o utilizarlas no usando el nombre de a quien le correspondía. Eso es lo que esperamos, que estos sean los que caigan. Lo que se le busque. Desde dentro, porque están investigando, la Procuraduría, el Ministerio Público está investigando
pero hay 3 muchachos. Ya esperamos que le metan 3 colmaderos. Exactamente. En Santiago hay un grupo también de colmaderos. Sí. Porque salieron a cazar a los colmaderos que recibían las tarjetas, que son parte del fraude. Sí, lógico. Pero son los que menos dinero ganaban. Sí, sí. Porque un fraude millonario, estamos hablando de más de 500 millones de pesos. Más de 500 millones. Dinero de esos pobres que mencionábamos hace un rato, que no tienen las oportunidades y que se han diseñado esos programas sociales para que ellos, como se llama ahora, se puedan superar. Sí. Pero quienes se superaron son los que manejan, los que manejan la data. Y gracias a que ellos se superaron. Gracias a que ellos no callaron y comenzaron a decir, pero si ya no ofrecieron, ¿qué pasa que no nos llega? Van 2 meses, van 3 meses, van 4 meses. Entonces el presidente y comenzaron a hablar del presidente. Súper superados. Lo del fraude se superaron, es verdad. Lo que pertenecen al grupo de los que manejaron la data. Es que ahí es que está todo en la data. Claro. No me hablen de un colmadito, de un chinchorro, un ventorrillo, una pulpería. No. Un almacencito. Es lo que manejaron la data allá adentro para poder utilizar todas esas tarjetas. Extraer ese dinero. Sí. Bonito. Así, mire, mi hermano. No, hablábamos ahorita de la condena al atleta Juana Castillo, 7 años de prisión. Juana Castillo va a la cárcel por haberle dado muerte a su pareja. No sé si usted recuerda. En defensa propia, porque este bárbaro la castigaba y le daba golpe y le hacía de todo. Sí, ella tenía una medida de coerción con prisión domiciliaria, ¿verdad? Y presentación periódica, pero ahora sí. Juana Castillo va a la cárcel a cumplir una condena de 7 años por haberla encontrado culpable de homicidio voluntario. Y Félix Porte, su abogado. Félix Porte últimamente como que no ha pegado una. No ha pegado una. No. ¿Qué le pasará? Muchas derrotas, una detrás de la otra. Tanto así que él no se oye mencionar en casos que lo buscaban siempre. En todos los casos aparecía Félix Porte. De que lo buscaban. Y últimamente él va y se presenta y se ofrece. Él se ofrece. Él es un buen abogado, preparado, pero muy mediático. Para mi gusto. No sé para el gusto de los otros. Para mi gusto es muy, muy mediático. Además que él no lo coge muy como él consiguió dinero con el caso, ¿cómo se llama? ¿Cuál caso? La novia del puertorriqueño, el narcotraficante. Sobeida. Con Sobeida. Él consiguió una gran fortuna ahí y ya él lo coge suave. Los casos que él sigue siendo su abogado. Sí, sigue siendo su abogado. Pero digo que hace mucho tiempo que ya ese dinero me imagino que lo melló. Fue una gran cantidad de dólares, fue unos miles largos, fue millones de dólares. Pero obviamente no estoy de acuerdo con esa condena. Pero lo que le presentaron al juez, lo que le presentó el Ministerio Público, la parte acusadora, el juez aquilató, ¿verdad? Entendió que no tenía entendió que había elementos probatorios para determinar que ella... Yo digo la que le mostró Félix Porte. Para defenderla. Exactamente, para defenderla. No pudo desmontar el expediente y las pruebas presentadas por los acusadores, lamentablemente. Porque todo el mundo sabía por ahí que ese señor castigaba a esa mujer, que le daba golpes, que le hacía de todo. Y dígame usted, entonces ya se cansó un día y ya no pudo. Querellas y la orden. Exactamente, la orden de alejamiento, todas son cosas que, Dios ella mío. va a cumplir esta condena en la cárcel pública de Anamuya. Eso es en Higüey. Sí, es en Anamuya. Higüey. Imagino que Félix va ¿A qué? ¿A visitarla? No. A apelar. A apelar esa querella. Está en esa denuncia. Está en todo su derecho. Sí, claro. Y ojalá que en una apelación o eliminen la condena o reduzcan. Sí, porque bueno. Exactamente. Le quitó la vida a un ser humano, pero hay atenuantes. Su vida. Hay atenuantes. Fue defendiendo su vida. Hacemos un pare aquí, regresaremos mañana. Viernes, lo que le gustan a Arely, esos viernes. Ay, sí, no, y que los compañeros nos invitan a los viernes son sociales. Dicen amigos míos, Señores, cuídense, feliz noche. Bye, gracias.